¿Qué tal? Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta sesión del día martes 23 de febrero 2021. Eh, Recuerden que el día de hoy tienen que, bueno, am, hacer su exposición, presentación, y que posteriormente la tienen que subir a la plataforma. Tenemos, bueno, bastante tiempo, aunque el tiempo a veces se va muy rápido, ¿verdad? Entonces, pues cada equipo, ¿no? Consta de 20 minutos, tal vez, 25 minutos para hacer su presentación, y pues ir retroalimentando, ¿no? Esto, más que nada, de mi parte, ¿no? Para ir checando unas cosas o algunas cuestiones que se pudieran dar o presentar. Posiblemente el tema es algo eh, corto, ¿no? Los temas, pero hay mucho jugo de dónde exprimir, ¿no? Entonces, pues no sé quién dice yo. eh, Somos los tres van a pasar. Entonces, ¿quién dice yo para pasar primero? ¿Cuál es el equipo que dice yo? ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados alumnos. Ya desde hace 3 minutos estoy hablando con el micrófono encendido, o apagado. Bueno, sean de antemano bienvenidos a, a la sesión. Recuerden que el día de hoy tenemos las presentaciones, ¿no? Las exposiciones de los temas que les di el día jueves. Entonces, pues, ustedes van a pasar, nuestros equipos, ¿no? Tenemos aproximadamente, pues, 20-25 minutos por cada equipo, aunque suene bastante, a lo mejor el tema que ustedes sea algo corto, pues hay mucho de donde sacar, mucho jugo de donde exprimir, ¿no? Entonces, pues no sé quién de ustedes quiera pasar primero, eh, pero pues los tres equipos van a pasar el día de hoy, ¿no? Eh, entonces, levante su mano o díganme qué pasa, por favor. Sí, Claudia, por favor. Claudia y equipo, pueden compartir su pantalla con calma. Ahorita, si nos sobra tiempo, pues vamos a ver ahorita qué procede. Adelante cuando gusten, ¿saben? Muy buenos días. Nosotros vamos a exponer sobre las obligaciones y previsiones de los patrones y de los trabajadores y claramente nuestro respectivo tema, que es la indemnización. Mi equipo está conformado por Alex Alfonso Nava Monroy, Annette Michelle Hernández Varela y Claudia Angélica Clark.
Empezamos con las obligaciones del patrón y esto se encuentra en el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, son 33 fracciones, entonces me atreví a poner las más importantes, o al menos para mí, que es cumplir con las disposiciones del trabajo, que son las normas, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, proporcionar a los trabajadores los útiles para que ellos puedan realizar su trabajo, proporcionar un local seguro para guardar los instrumentos de trabajo, esto si el mismo trabajador lo pide, mantener el número correcto de asientos para cada trabajador, guardar a los trabajadores la debida consideración, es decir, no malas palabras, conocer a los trabajadores el tiempo para el ejercicio de voto en las elecciones, poner en conocimiento el sindicato titular del contrato colectivo, los puestos de una nueva creación, las vacantes definitivas y las que se tienen que cubrir. Colaborar con las autoridades del trabajo y a la educación, esto para que los trabajadores tengan un mejor conocimiento, se podría decir. Hacer gastos indispensables para sostener una forma de decorosos estudios técnicos, proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, instalar y operar las fábricas, que puedan ejecutarse las labores de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, las cuales están en materia de seguridad y salud y medio ambiente del trabajo, cumplir con el reglamento en materia de seguridad, salud y el medio ambiente, difundir las disposiciones de los reglamentos, hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales y de la misma forma en las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas ahorros, permitir la inspección y la vigilancia de las autoridades del trabajo, participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, afiliar el centro de trabajo al Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con el fin de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona entidad. Proporcionar a las mujeres un reglamento específico que lo deban de seguir y que se les dará permiso de paternidad de 5 días laborales con un goce de sueldo. De igual manera, este aplica si los padres van a adoptar. Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto a las licencias expedidas por el instituto. Entregar a sus trabajadores un ejemplar impreso del contrato colectivo. Y que sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Fijar en los lugares del centro de trabajo la convocatoria que se le solicite el sindicato cuando se consulta a los trabajadores del contenido contrato. Bueno, ahora tocan las prohibiciones del patrón, que pues de igual manera, como dijo mi compañera Claudia anteriormente, em, puse las que se me hicieron más importantes, porque en sí son bastantes. La primera es negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Exigir o aceptar dinero a los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de este. Obligar a los trabajadores a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan o a que voten por la determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. También mencionan que intervenir en cualquier forma
en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores, hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo, ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes, hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento, emplear el sistema de poner en el índice de los trabajadores que se separen o sean separados de trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. También realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo, permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo, exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, también dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia. También realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores. Con respecto a las obligaciones del trabajador, están las siguientes. Las abarca el artículo 134 del Código Federal del Trabajo. Es cumplir con las normas de trabajo aplicables a ellos, observar las disposiciones del reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y medio ambiente del trabajo, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante al cual estén subordinados, ejecutar el trabajo en tiempo, forma y lugar convenidos, dar aviso de inmediato en caso de fuerza mayor que le impidan concurrir a su trabajo, restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos que utilicen para su trabajo, observar buenas costumbres durante el servicio, asimismo prestar auxilios en el tiempo que lo necesiten, e integrar los organismos que establece esta ley, someterse a reconocimientos médicos previstos según las normas, poner en conocimiento al patrón si se tuviesen enfermedades contagiosas tan pronto se sepa de su existencia, comunicar al patrón o a su representante las deficiencias a fin de evitar daños, guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricaciones de los productos cuya elaboración corresponda directa o indirectamente a él. Las provisiones para los trabajadores son ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo, faltar al trabajo sin causa justificada, sustraer de la empresa los útiles de trabajo, presentarse en estado de embriaguez, presentarse bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, suspender las labores sin autorización del trabajador, del empleador, hacer colectas en el establecimiento de trabajo, usar las herramientas de trabajo para un objeto distinto al que están destinados, hacer propaganda en horas de trabajo, acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en el lugar de trabajo. La indemnización como tal es la compensación por haber ocasionado un daño, ya sea de manera activa o pasiva a otra persona. La forma común de compensar es con dinero, por tanto la indemnización suele ser monetaria. La indemnización es un fruto de un daño ocasionado a otra persona que se hace que nazca en esta un derecho de ser resarcido y que debe hacerse por la persona que se ha provocado este daño. El daño puede haber sido provocado de manera dolosa, queriendo realizar este daño y sabiendo lo que se va a hacer,
o de manera culposa, que sería sin el ánimo de querer hacer este daño, pero siendo de su responsabilidad directa de la persona. Puede que haya sido de manera negligente, es decir, que no tuvo cuidado debido en la acción que se realizaba, lo que provoca finalmente el daño a otra persona. Entrando al tema de sus características, debe ser exclusiva de una relación de trabajo, es obligatoria para el patrón, ya sea que tenga su origen en la ley, en el contrato, el derecho del trabajador a percibir cualquier indemnización ha de estar subordinado al derecho de la prestación del servicio durante un determinado tiempo. En cualquier empresa, la relación de trabajo debe quedar disuelta una vez hecha efectiva la indemnización. La disolución del contrato de trabajo ha de provenir del empresario, sea o no el despido injustificado. El empresario siempre será liberado de cualquier obligación si la disolución es consecuencia de una falta grave en que haya incurrido el trabajador. Está reservada a favor, está reservada a favor del personal para el cual ha sido instituida. No se extienda a otra persona o grupo. Para aquellos, la indemnización a los familiares del trabajador obedece a otro principio, pero no el que norma el pago de indemnizaciones. Y el fundamento legal se encuentra en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. En la Constitución se encuentra en el artículo 123, apartado A, fracción 22, que es el patrón que despida al trabajador sin causa justificada deberá indemnizarlo con el importe de 3 meses salarios. De igual manera, dice que la ley determinará los casos en el que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, el cual pues se le va a dar el pago de la indemnización y el patrón tendrá la obligación y no se podrá eximirse de esta responsabilidad. En la Ley del Trabajo es el artículo 50, que como tal no hay un capítulo, sino hace la mención de la indemnización. Sin embargo, en el artículo 49 es donde ya empieza como que a darnos ese adelanto. Entonces, el artículo 50 es cuando el patrón decide rescindir el contrato por diferentes situaciones. De igual manera, o al menos es lo que yo consideré, que son los tipos de indemnización, que es fuera por tiempo determinado, el cual nos especifica que fue de menor de un año, que es la cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, y por tiempo indeterminado, que es la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años que prestó el trabajador. Ahora bien, el artículo 487 es los derechos de los trabajadores si esto es que llegan a sufrir un daño. Recordemos que una indemnización no se puede dar por el simple hecho de que lo despidan, sino también porque el trabajador sufrió un daño. Y los derechos que es la asistencia médica y quirúrgica, la rehabilitación, la hospitalización, los medicamentos, los apartados de prótesis y ortopedia necesarios, y por último, que es la indemnización fijada en el presente título. Y en el artículo 91 es donde se da los tipos de incapacidad o cómo sufrió el accidente.
Y en este caso nos maneja 3, que es incapacidad temporal, incapacidad permanente y pérdida absoluta de las facultades y aptitudes, el cual cada uno de esos apartados nos explica cómo va a ser la indemnización. Los ejemplos me basé en los artículos que decía, pero no sé si en realidad estoy bien, que el artículo 50 nos manejaba que era del contrato de tiempo determinado, que es menor a 1 año, que es la mitad del tiempo laborado, y el ejemplo es si el empleado trabajó 8 meses en la empresa, entonces su indemnización será el salario de 4 meses. Ahora bien, si el contrato de tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado. Es decir, si el empleado trabajó 3 años en la empresa, entonces su indemnización será de 60 días de salario. Y con el artículo 491, que es por incapacidad por daño al trabajador, que es incapacidad temporal, que es el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras exista la imposibilidad de trabajar desde el primer día de la incapacidad. Y si es por incapacidad total, el pago equivale al importe de 1095 días de salario. Ok. Ok. Excelente. ¿Puede regresar tantito a la anterior? Es correcto aquí lo que se menciona en esta ley, en este artículo. Por regular, saliendo del contrato de tiempo determinado, no se otorga indemnización alguna, o sea, aunque sí iría. Muchas veces la relación de trabajo termina por una cuestión o falta del trabajador, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, el patrón, en la mayoría de las veces, en la mayoría de las ocasiones, pues simplemente dice el trabajo ahí está, así que pues, hasta que termine el contrato. Entonces, se puede dar, ¿no? Obviamente por eso está en la ley, pero es bien poco común, ¿no? Ahora, en cuanto al contrato de tiempo determinado, sí, es correcto lo que indica, ¿no?, este artículo. Además, hay otro artículo en la ley, ¿no?, que nos dice que la indemnización por liquidación por despido injustificado, ¿sale? Se le tiene que dar como indemnización al trabajador por despido injustificado 90 días, ¿sale? De su salario, es decir, 3 meses, ¿no? Entonces, cuando juntamos esos y son aparte, ¿sale? Queda así. Y es cuando se gana más, o sea, digamos, bueno, relativamente es donde se obtiene más dinero, dependiendo tu sueldo y dependiendo el tiempo que lleves laborando en la empresa. Pero es de lo que se obtiene más realmente. Vean, cuando se despide a alguien de manera injustificada, ¿sale? Es decir, un injustificado quiere decir que es por responsabilidad del patrón y no del trabajador, ya sea por recorte de personal o por cierre de la empresa, quiebra, etc. Se tiene que dar al trabajador 3 meses de su salario, tres meses, digamos, como si hubiese trabajado 3 meses, ¿no?, de su salario íntegro, más 90 días, 20 días por cada año elaborado. Y aquí es donde viene el asunto, porque, por ejemplo, si trabajó 10 años, entonces la indemnización se eleva más, ¿sale? Porque imagínense, son 20 días por cada año, 200 días de salario, ¿sale? Y por lograr se considera, bueno, su salario, el que tenga, con el que esté dado de alta, sin ser considerado como salario diario integrado, ¿no? Eso es para IMSS, ¿no? Sería el salario base, ¿no? El salario base de cotización. Eso también es cuestión de entrar en materia para los tipos de salario, ¿no? Unos para IMSS y otros para meramente indemnizaciones. Entonces, una vez haciendo esto, se agregan las demás prestaciones
en sus proporcionales, obviamente, lo que son vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, y si hay una prima de antigüedad, pues también se agregaría. Solamente que recuerden que esta prima de antigüedad por lo regular se da cuando el trabajador tiene más de 15 años, ¿no? La ley lo contempla así. A partir de 15 años laborando en la empresa, si no, no se da, ¿sale? Y pues es correcto esto que manejan. Ahora, en cuanto a las obligaciones del patrón y del trabajador, pues está en la teoría, ¿no? Repito, está en la teoría y es bueno saberlo. No siempre se llevan a cabo, ¿no? Por algún puntito o 2 puntitos, ¿no? O 3 fracciones, ¿sale? Que están ahí plasmadas y que de algún modo, pues a la fecha no se lleven a cabo, pues entonces es diferente, ¿no? Digamos que la teoría a la práctica. Entonces, bueno, pues gracias, muy buena exposición. Pueden dejar de compartir la pantalla y no sé quién guste seguir. Este es el equipo de Alex, Claudia y, ok, Jessica, por favor. ¿Ya se mira? Así es. Gracias. Adelante, cuando guste. Bueno, el tema principal es obligaciones y provisiones del patrón y el trabajador, y el tema que nos tocó exponer a Jessica y a mí fueron sueldos caídos o salarios caídos. Entre las obligaciones de los patrones tenemos que empiezan a partir del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se compone con 33 fracciones, pero las cuales pusimos las que eran más relevantes. Entre ellas están cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a las empresas o a los establecimientos, pagar a los trabajadores los salarios y las indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes, tanto en la empresa como en el establecimiento, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, los instrumentos y los materiales necesarios para que puedan hacer todo tipo de ejecución durante el trabajo, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y los útiles de trabajo pertenecientes al trabajador siempre que deban permanecer en el lugar en el que prestaron estos servicios sin que sea lícito al patrón retenerlos o título de indemnización. Mantener el número suficiente de asientos o de sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, en las oficinas, los hoteles, los restaurantes y otros centros de trabajo analógicos. Otras fracciones es guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de la palabra o de obra. La solicitud de los trabajadores, una constancia. También expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días, una constancia escrita relativa a sus servicios. También conceder a los trabajadores el tiempo necesario para la ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurado, electorales y censales. ¿Qué se refiere el artículo 5? Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión occidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de los trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. Poner en conocimiento el sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de una nueva creación.
Entre las prohibiciones de los patrones empiezan a partir del artículo 133 y algunas de ellas son negarse a aceptar que los trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones o preferencias o algún estado civil o cualquier otro criterio que puedan dar lugar a un acto discriminatorio, exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado, también exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo, obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del sindicato o a la agrupación que ellos pertenezcan, intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de esta actividad sindical, ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores de sus derechos que se les otorga de acuerdo a la ley, hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento, emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar su ocupación. Exportar armas en el interior del establecimiento ubicado dentro de las poblaciones, presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o droga enervante, realizar actos de hostigamiento o acoso sexual, permitir o tolerar actos de hostigamiento o acoso sexual en el centro de trabajo, exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, despedir a una trabajadora o coaccionarla directamente, indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener al cuidado a hijos menores. A ver, tantito, hasta ahí. Vamos bien. Digo, no importa que se estén prácticamente repitiendo las obligaciones y prohibiciones, está muy bien. Son importantes conocerlas, ¿no? Incluso la idea no es como aprenderlas de memoria, ¿no? O sea, no sería algo coherente, pero sí a lo mejor ir analizando algunas fracciones, algunos puntos, ¿no? De lo que pues está en teoría, en la ley, y de que pues puede que se lleve a cabo o puede que no, o antes sí se llevaba a cabo y antes no. A ver, desde el 10 al 15 de estas previsiones, dice portar armas en el interior de establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Bueno, aquí hay una excepción como tal, ¿no? Digamos que el trabajo pues es, en guardia de seguridad, pues obviamente sí está permitido, ¿no? Portar armas dentro de los establecimientos en el que se esté o en la vía pública, ¿no? Puedo pensar, por ejemplo, en equipos o empresas como Tameme, Seguritech, que pues andan con armas y hasta cierto punto tengo entendido que tienen permitido disparar si tienen o sufren algún tipo de eh, eh, encontronazo, ¿no? Con algún delincuente, o sea, el que quisiera, bueno, robar los valores, ¿no? Que ellos trasladan. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez, eso claro, lo conocemos, ¿no? Tanto drogado eh, o alcoholizado. Incluso, de esto sí he sido testigo, de experiencia ajena, pues, pero sí he sido testigo en donde de momento, bueno, la vida personal del trabajador, pues se le pasan las copas el fin de semana, y pues digamos que para el día lunes que se necesita presentar a trabajar, pues no está al 100% todavía, entonces igual está tan alcoholizado, pero sí llega con un aliento alcohólico, ¿no? Entonces, si el trabajo, ¿no? Pues es muy explícito en el aspecto de tener que ver con los clientes, ¿no? Digo, por mucho que
que esa persona se lave la boca, se enjuague, se meta un chicle o algo, es muy penetrante, ¿no? Dependiendo de lo que haya ingerido, su vida personal de fin de semana. Pero es decir, no las despiden, simplemente, por eso dice presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez. No está en estado de embriaguez, pero su aliento sí es alcohólico. Entonces, ¿qué es lo que optan a veces los trabajadores? Es decir, ¿sabes qué? Me reporto como enfermo y aunque no me pagues el día, ¿no? Me siento mal, y pues ese malestar crudo, porque tendría que tratar con los clientes de manera directa, o sea, es muy directa o directo el trato, ¿no? Que podría tener. Si es un mejor meramente de administrativo, de oficina, en donde no hay directamente un trato con los clientes, ni tanto así con los compañeros de trabajo, podría ser que pase el asunto mientras haga su trabajo en el día y pues pero en desventajas que pues sí, por más que quiera, pues no va a sentir mal, ¿no? O a lo mejor ni se siente mal, a lo mejor no va a ser puro aliento alcohólico, ¿no? Entonces, ahí ya es cuestión de los recursos humanos, o gerente, o patrón, o dueño, si permite el acceso o no, decir, ¿sabes qué? Pues mejor evitar algún tipo de bronca, pues vente ya que estés mejor mañana, y ya se te descuenta el día, no pasa nada. Realizar actos de hostigamiento, acoso sexual, digo, esto es muy... Y ojo que dice contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Tal vez no dice mujer o de mujer a hombres, más incluso esto puede aplicar tanto, y es poco común relativamente, pero de mujeres así, ¿no? De las mujeres acosan a un hombre en su lugar de trabajo. Digo, esto lo hemos visto a lo mejor no más en las novelas o en las películas, pero sí puedes llegar a es poco común y hasta cierto punto pues poco creíble, ¿no? Pero eso también ya tiene cero tolerancia en la actualidad. Y más si se trata de, fíjense, se tiene cero tolerancia si se trata de mujeres hacia hombres. No, perdón, al revés, de hombres hacia mujeres. O sea, un hombre acosa a una mujer. Eh, y no solamente en el centro de trabajo, ¿no? O sea, es más explícito, sería más notorio ahí. Y hay algo que cabe mencionar y que lo mencionamos también en las sesiones primeras de este curso, de esta materia, que pues de algún modo que algo se llame acoso o acto de hostigamiento, la otra parte, la otra persona, sí, tiene que no acceder, pues, o sea, tiene que no estar de acuerdo, ¿estamos? Porque si hay un acuerdo de por medio, si digamos, pues, a la otra parte, llámese hombre o mujer, también le está agradando esta situación por obtener algún beneficio, pues entonces eso ya no es acoso, ¿no? Vamos aquí, pues primero hay un dicho entre grandes, personas más adultas, no, si no es un dicho, es como si digamos una frase, como dicen, ahora te llamas a chiquita, ¿no? Para ver si como dijeran, pues ahora sí te rajas, ¿no? Cuando te estaba agradando, gustando esa situación, porque te convenía, ahora que ya no te beneficiada, pues ya no lo toleras, ya no lo consientes, y pues ya pasa a ser parte de un hostigamiento, pero entonces ya la situación se vuelve más... 14, ¿no? Exigir la presentación de certificados médicos en embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. O realmente no se exige, pero sí se pide. Es más, incluso en los trabajos te piden hasta certificado médico, ¿no? De las enfermedades que puedas tener o haber contraído hace poco. Despedir a una trabajadora o orillarla, coaccionarla, viene siendo orillarla, sale de manera directa o indirecta para que renuncie por estar embarazada. Eso no es correcto y eso está prohibido, aunque antes seamos honestos. Sí se lleva a cabo, estoy convencido, estoy casi seguro que aún se sigue llevando a cabo. De los anteriores, no sé, alguno que como que explicar de esta manera un poquito más a detalle, digo ya que se está repitiendo las fracciones, y está bien, no pasa nada, pero alguien, o bueno, de los que siguen, de las fracciones que siguen no pudieran seguir, si pudieran a lo mejor no solo de lectura, sino un pequeño análisis. Por favor, continúe. En
Las obligaciones del trabajador comienzan a partir del artículo 134. En estas están que se tienen que cumplir con todas las normas del trabajo que son aplicables. También tienen que hacer todas las disposiciones que se encuentran dentro del reglamento, así como las normas. También tienen que desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de algún representante para que éstas puedan ser de forma rápida durante el trabajo. También van a hacer lo que es la ejecución del trabajo con la intensidad, el cuidado necesario que es. También tienen que dar aviso inmediato al patrón, salvo en casos fortuitos o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan al trabajador concurrir al trabajo, restituir al patrón los materiales no usados y también así conservarlos en buen estado para que estos puedan ser útiles. Tiene que tener buenas costumbres durante el servicio y su jornada laboral, prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten y integrar los organismos que establezca la propia ley. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento, ya sea para comprobar de no padecer alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. Poner en conocimiento al patrón las enfermedades contagiosas que padezca, tanto como tenga de conocimiento de las mismas. Comunicar al patrono o a su representante las deficiencias que adviertan con el fin de evitar daños o prejuicios. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y la fabricación de los productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente. Prohibiciones del trabajador son del artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de sus compañeros o de terceras personas, así como en los establecimientos o en los lugares de trabajo que éste se llegue a desempeñar. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Subtraer de la empresa o el establecimiento útiles de trabajo, materiales o materiales ya elaborados. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, así como el patrón, también es una de las prohibiciones que tiene el trabajador. También presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o de algún tipo de droga, ya que esto puede hacer que haya algún tipo de consecuencia durante el trabajo y con los demás trabajadores. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la propia naturaleza de la empresa así lo exija o así lo requiera, pero nunca se da. Suspender las labores sin alguna autorización del patrón, hacer colectivas en el establecimiento o en el lugar de trabajo, usar los útiles y las herramientas para objeto distinto al que ya se le había dicho que iba a ser destinado, hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro del establecimiento y así que haga que sus demás compañeros se integren, acosar a cualquier tipo de persona o también hacer lo que son actos inmorales para dañar la integridad de estas mismas. Salarios vencidos. Los salarios vencidos son aquellos salarios que el trabajador debió recibir durante la relación laboral que se hubiera desarrollado de manera normal. Esto quiere decir que desde la fecha que fue despedido o desde que se separó del trabajo por causa imputable al patrón. Los salarios vencidos equivalen a los daños y a los prejuicios que resiente el trabajador por haber sido despedido o desde que se separa del trabajador por causa imputable. También es importante que los salarios vencidos equivalen a los daños y a los prejuicios. ¿Cómo se calculan los salarios vencidos? Si el patrono justifica el despido en el juicio laboral, además de la reinstalación o la indemnización correspondiente,
el trabajador tiene el derecho a que se le paguen sus salarios vencidos y estos se calculan desde la fecha del despido hasta un periodo máximo de lo que son los 12 meses y se encuentra establecido dentro de la Ley Federal del Trabajo en el artículo 48, además de que para el cálculo de las indemnizaciones, junto con los salarios vencidos, se debe tomar como base el salario correspondiente a un día, incluyendo la parte proporcional de las prestaciones correspondientes. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se va a dividir entre 7 o entre 30 días, según depende el caso, para poder determinar el salario diario, y se encuentra regulado en el artículo 89 de la misma ley. Los fundamentos legales se establecen en el artículo 48, que el trabajador podrá solicitar ante cualquier junta de conciliación y arbitraje que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. El juicio correspondiente no comprueba que el patrón la causa de la rescisión. El trabajador tendrá derecho a cualquier que hubiese sido la acción intentada a que se le pague los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta el periodo máximo de 12 meses. En términos de perpetuado, en última parte del párrafo, también puede ser que el término del plazo señalado en el que ya le había yo comentado no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo. Se pagará también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón de 2 o por ciento mensual. También capitalizable al momento del pago. Los impuestos de este también son aplicables para el pago del otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En el caso de que muera el trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos o como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Posteriormente sigue el artículo 89, que es otro de los fundamentos. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho de la indemnización, incluyendo en la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 34. Cabe mencionar que en el artículo 34, además de que menciona lo que son las prestaciones, también habla acerca de los salarios. En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días que son efectivamente trabajadores antes del nacimiento de derecho. Si en este lapso hubiera habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o 30, según sea el caso, para determinar el salario diario. Un ejemplo del salario vencido sería la hora demanda a la empresa Gomitas de Azúcar por el pago de la indemnización constitucional a consecuencia de un despido injustificado ocurrido el 4 de abril del 2014. Ella, como jefa del departamento de ventas, ganaba 400 pesos diarios a la fecha de la separación. Transcurrido 2 años, la empresa resulta condenada y debe pagar la indemnización constitucional, que equivale a 3 meses de salario o salarios caídos. A la fecha del pago, el salario del jefe del departamento de ventas de la empresa es cuestión de 700 pesos diarios. Hagamos cuentas y comparemos el cálculo de la ley y de la ley actual. Como podemos ver, el concepto de la ley anterior son de 90 días, 400 pesos, y la ley actual son de 90 días de 700 pesos. En salarios caídos de 12 meses de 365 días son de 400 a 146. Y en la actual son de 365 días de 700 a 225,000. También los salarios caídos en segundo año son de 400 e intereses del actual de 2% de capitables.
Sería un total de 328 millones y 403 millones en la actual. Bueno, como tal no son millones, nomás son miles de pesos, es decir, aquí recuerdo que es .00, o sea, ahí son 328.000 y 403.934.95. Ok, esto es correcto. Este ejemplo, ojo, lo pueden compartir, incluso, bueno, le pueden tomar foto, ¿no? En su pantalla, o sea, en su tablet o teléfono, porque puede venir un ejercicio así, ¿no? Pequeño de salarios vencidos. Los salarios vencidos se dan cuando, aparte de haber una indemnización, ¿sale? El trabajador es separado de su en conciliación y arbitraje resulta que no había como tal culpa alguna o imputable, ¿no? Al trabajador. Entonces, todo el respeto iría sobre el trabajador, digo, por sobre el patrón, ¿sale? Puesto que el trabajador no habría tenido algún tipo de culpa, ¿no? Entonces, aquí esto es, bueno, algo curioso porque por lograr los salarios caídos pues no son tan largos, no son tan amplios en tiempo, ¿sale? Incluso aquí en el ejemplo leemos, dice Laura de la empresa Comités de Azúcares SDCB por el pago de la indemnización constitucional a consecuencia de un despido injustificado ocurrido el día 4 de abril de 2014. Ella como jefa del departamento de ventas ganaba 400 pesos diarios a la fecha de separación. Transcurridos 2 años, la empresa Comités de Azúcares resulta condenada y debe pagar la indemnización constitucional que equivale a 3 meses de salario y los salarios caídos. A la fecha de pago, el salario del jefe de departamento de ventas de la empresa en cuestión es de 700 pesos diarios. Hagamos cuentas y comparamos el cálculo de la ley anterior y la actual. Bueno, aquí también otra de las diferencias es el salario, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esta persona ganaba 400, ¿no? Y aquí gana 700. ¿Sí? Solamente los salarios caídos son, ya dilatan poco, 2, 3 meses, a lo mucho medio año, ¿no? Para que puedan solucionar o dar solución, ¿sí? Más que haya un juicio de por medio, que bueno, sí son largos, ¿no? Bueno, más. ¿Es todo? ¿O falta algo más? Ok, perfecto. Gracias al equipo de Gwen y Jessica. Pueden dejar de compartir pantalla y por favor, ¿quién sigue? El último equipo, el equipo 3. Pues es Esmeralda y yo, pero ya se salió o no sé qué le pasó. ¿A quién, perdón? Esmeralda. Bueno, comparte pantalla. Ahorita que llegue ella, ya vemos que procede, ¿sale? No importa. Y tú, pues, digo, yo sé que muchas veces se divide sus partes, ¿no? Para exponer, para representar. Y aquí es una de las cuestiones que, pues, al final de cuentas, se tiene que aprender, bueno, no aprender, sino analizar y estudiar también la parte de la otra persona o de las otras personas, por si en dado caso no llega a estar, ya se conectó, ¿no? A lo mejor es el internet que está fallando de Esmeralda, pero bien. Bueno, a nosotros nos tocó hablar de la reinstalación laboral. Bueno, mi equipo está conformado por Isabel Esperanza de Mirón y pues su servidora, pues Marjorie. Bueno, ¿qué es la reinstauración? Es la reinstauración o restablecimiento del trabajo de sus derechos dentro de la empresa, que es
de hecho que son consecuencia de la situación jurídica objetiva creada entre el trabajador y patrono en virtud de la prestación de los servicios. La reinstalación obligatoria es la que proporciona a los trabajadores la certeza de que no podrán ser despedidos en tanto no ofrezcan un motivo para ello. De esta suerte, pues frente a los supuestos de despido, el trabajador cuenta con un plazo de 2 meses. En el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que para demandar a las autoridades la declaración de la injustificación del despido, que en caso de prosperar le habilita para decidir entre la indemnización que por 3 meses de salario o su instalación en el trabajo, al igual que en el artículo 48 de la misma ley, nos dice que es idéntico al anterior, que asiste al trabajador a domicilio si se le suspenden las órdenes de trabajo. Del riesgo del trabajo, el patrón reinstalará al trabajador de lograr conservar sus aptitudes y integrarse a sus labores dentro del año siguiente a la fecha de la determinación de la incapacidad. Ese derecho en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 498, nos dice que este derecho no podrá exigirse si el trabajador hubiera recibido la indemnización por incapacidad permanente o total. Después sigue la demanda a las autoridades, que es la declaración de la injustificación del despido, que en caso de prosperar le habilita para decidir entre la indemnización por 3 meses de salario o su reinstalación en el trabajo. También el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón del pago que corresponda a la fecha que se realice el pago. Y también nos dice que si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho, además de cualquier que hubiese sido la acción intentada, a que se le pague los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Y por último, también al solicitar la reinstalación del trabajo, tiene derecho a la reinstalación en la forma y términos que se venía elaborando. Salarios vencidos, que son los que se generen durante la tramitación del juicio hasta su conclusión. Vacaciones proporcionales, prima vacacional, aguinaldo proporcional y prima de antigüedad. Ok, muy bien. ¿Puedes regresarle tantito a la anterior, por favor? A la anterior y luego a esta, por favor. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de 3 meses, y eso ya lo sabemos. Ahora sí lo menciona el artículo 48, con 3 meses de salario, más aparte los 20 días por cada año elaborado, en el dado caso, cuando ya es una indemnización definitiva. Esto se llama liquidación, o sea, ya no va a regresar el trabajador a su trabajo. A razón de que el que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Ojo, hace rato, les comentaba, una cosa es el salario base de cotización, ese se toma para IMSS, sale para calcular las cuotas obrero-patronales, pero el salario que se toma acá es el salario diario integrado, ¿sale? Este sí es el que sirve para, y que lo vamos a ver más adelante, no calcular las indemnizaciones, ¿no? Conforme a la Ley Federal del Trabajo. Ahora, en la siguiente, por favor. Dice, al solicitar la reinstalación del trabajador tiene derecho a, es decir, aquí, los salarios vencidos o los salarios caídos
Dice, son los que se generan durante la tramitación del juicio hasta conclusión. Es a lo que se va. No sé si puede dilatar mucho tiempo. Sabes que te arreglas y todo. Y incluso hay algunos trabajadores y patrones que llegan al arreglo. Sabes que mira, te lo doy 3 meses, ¿no? Y pues te voy a reinstalar. ¿Sí? No nos vamos a juicio, no nos vamos a conciliación y arbitraje. Legalmente es lo que te tocaría. La mitad y ya, fácil, o sea, estamos de broncas. Entonces, a veces así como que se solucionan entre, como diría, ¿no? En corto, ¿no? El trabajador pues decide apelar y todo lo puede hacer, pero pues entonces el patrón ya se monta en su macho y se pone necio, ¿no? Y pues ya dice, bueno, ¿quieres pelear? Vamos a pelear, pero entonces ya, no te voy a reinstalar, y hazle como quieras, ¿no? Básicamente, aunque la ley pues apoya al trabajador y pues es un proceso más dilatado. Entonces, a veces lo que el trabajador quiere pues es no dejar de trabajar, y menos cuando se trata de un despido que es injustificado. Y esto se da más que nada cuando hay una eh, separación del trabajo temporal por una incapacidad, ¿no? Eh, obviamente hablando de incapacidades temporales, ¿sí? Porque hay ciertas condiciones también en donde el trabajador pues llega un momento, puede pagar el 100%, si no se le paga la mitad, ¿ok? Dice, la reinstalación en la forma y términos que se venía elaborando, los salarios vencidos, ¿vale? Hasta que el juicio llegue a su conclusión. Si el juicio dilata 2 años, híjole, pues dilata 2 años y los salarios vencidos, si sale, digamos, que el trabajador ganando, pues sí se tiene que pagar, ¿no? Aparte de sus vacaciones, primo vacacional, aguinaldo, y ojo, eso es bien indicado, ¿no? Dice aquí vacacionales, obviamente, depende del mes en el que ocurra, ¿no? Porque, por ejemplo, si es en febrero, marzo de X año, pues entonces nada más es el de vacaciones y de aguinaldo que le corresponde hasta ese momento. De aguinaldo mínimo por ley son 15 días. Y de vacaciones, pues ya les he expuesto de la tabla, que es el primer año son 6 días, el segundo año 8, el tercero 10, el cuarto año son 2, y el del quinto al noveno son 14, ¿no? Entonces, bueno, después de ahí de cada 5 años, y en 2 también. Y la prima de antigüedad solamente se da cuando el trabajador lleva más de 15 años, ¿no? Laborando en la empresa. Eso sería todo, ¿no? Con ustedes. No sé si aquí haya, gracias, no sé si es todo, entonces pueden dejar de comentar, por favor. No sé hasta aquí si haya alguna duda, comentario, sugerencia. Me gustaría aprovechar estos 10 minutos, ¿no? Que tenemos para terminar la sesión, ¿no? Próximo martes es su segundo examen parcial. Entonces, pues hay que repasar todo esto, hay que checarlo. Les voy a pedir en estos momentos se tomen el tiempo para poder subirlo a la plataforma y que no se les vaya a olvidar. El día el día jueves, aquí ya saben, como cada semana antes del examen, ¿no? Una semana antes del examen es las exposiciones y el banco de preguntas, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que hacer mínimo unas 10 preguntas de todo el curso, ¿no? Lo pueden ir haciendo ¿sale? Pero el día jueves lo vamos a hacer con calma y con detenimiento, más que nada con la finalidad de que pues ya temas para el examen parcial, ¿no? Para el segundo examen parcial. Entonces, ¿alguna pregunta, sugerencia, duda de ustedes en estos 10 minutos que tenemos? Repito, alguien que tenga alguna pregunta, sugerencia, comentario, aportación. Si no es así, entonces vamos a... Sí, dime. No digo que de mi parte no. Ok, entendido.
A ver, vamos a hacer una recapitulación, a ver. Está. En pantalla, quiero que me digan un artículo del que hayan hablado o tocado. Todos los equipos, ¿eh? Un artículo que hayamos visto, que hayan mencionado el día de hoy. ¿Cuál? Díganme. Varios. Bien, a ver. Voy a compartir. Vimos el artículo 50, que de hecho ya lo habíamos visto en anteriores, ¿no? Que habla acerca de las indemnizaciones, ¿no? Hablamos del artículo 51 de la rescisión, ¿sí? De la relación de trabajo, y hemos hablado también de la rescisión, o sea, cuando se termina, cuando se da por terminado, es más, de la Ley Federal del Trabajo, continuamente, hemos visto hasta el artículo 55, ¿sale? De la rescisión y terminación de las relaciones de trabajo, y aquí podremos hablar acerca de las condiciones de trabajo, las disposiciones generales, ¿no? Vamos con artículos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 56, las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantivo entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley. Hay un caso muy famoso, bueno, mejor dicho, algo conocido entre famosos y Hollywood. Para ser exactos, no recuerdo qué película es, ¿sale? Pero es un pequeño video corto, ¿no? En donde habla de este actor que se llama La Roca, ¿sale? Dwayne Johnson se llama, La Roca. En cierta película iba a trabajar junto a Ryan Reynolds y Gal Gadot, la Mujer Maravilla, ¿no? La Mujer Maravilla y Ryan Reynolds, me parece que salió en una película que se llama Linterna Verde. Bueno, hay muchas otras que son conocidas, ¿no? Los hemos de conocer a los tres. El punto aquí es que se menciona que Dwayne Johnson, La Roca, este actor de Rápidos y Furiosos, ¿no? De las últimas películas, sale con Vin Diesel, ¿no? Sabe o llega a saber en esa nueva película que iban a hacer que Gal Gadot iba a ganar menos que ellos dos, pero al final de cuentas ya los tres tienen como que esa reconocimiento, esa fama pues internacional, y son artistas, actores de Hollywood. Entonces él decidió, iba a dejar de tomar el papel, o sea, iba a no aceptar el papel si la mujer, en este caso Gal Gadot, no ganaba igual que ellos, ¿sale? Y después se presume que es porque él tiene hijas, ¿no? Y que pues lucha, ¿no? De cierta manera con esos actos o esas convicciones por la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al desempeñan, ¿no? Si es un trabajo de actriz y los tres son protagonistas, los tres que ganen igual. Y sí, terminaron por concederle ese deseo, ¿no? Por así llamarlo, esa petición, ¿sí? Y bueno, aquí lo hemos reflejado, aunque lamentablemente a veces se sigue no dando, ¿no? En nuestro país.
Bien. Jornada de trabajo. La jornada del trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El trabajo y el patrón fijarán duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales, ya saben. Son 8 horas más más las 3 horas extras por cada día sin exceder 3 veces a la semana, ¿no? Y si llegan a exceder, entonces ya se pagan el triple, ¿no? Ojo, aquí dice, la jornada diurna está comprendida entre las 6 y las 20 horas, ¿sale? Entonces, la diurna. Jornada nocturna, la comprendida entre las 20 y las 6 horas, o sea, ya el turno de la noche, ¿no? La jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna, ¿no? La duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 5 de la fracción de esta ley. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Aquí, bueno, ya les mencionaba, en los trabajos de oficina, la mayoría de las veces es 2 horas de comida y te tienen hasta las 7 de la noche. Y eso en las empresas privadas. En las empresas de gobierno, bueno, en las empresas de gobierno, por lo regular la hora de trabajo es a las 9 y de algún modo salen hasta las 5, no, de hecho 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5, no, sería hasta las 3 de la tarde. Y pues a lo mejor les echan 3 horas de comida. O sea, seamos honestos, luego ir a finanzas y les va súper bien porque entran a las 8 y salen a la 1. No dejan de atender, bueno, máximo a las 2 son 5 horas de trabajo. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 horas de trabajo, pero esas 6 horas de trabajo pues echan 1 hora de comida. Entonces, digo, no siempre se cumple lo que está en ley, ¿no? Dice, cuando el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado con tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Y eso no sucede, ¿sale? Porque incluso pues, hay empresas que tienen hasta su comedor para decir, bueno, para que no suceda esto, ¿no? Te vas a comer de 2 a 4, que es la hora por lo regular universalmente para las empresas, bueno, para los trabajadores que trabajan en oficinas, ¿no? Siniestro o riesgo inminente que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por tiempo estrictamente para evitar esos males. Podrá también prolongarse el trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca, aquí lo que yo les decía, nunca de 3 horas diarias, ni de 3 veces en una semana. Las horas de trabajo a las que se refiere el artículo 75 se distribuirán con cantidad igual a la que corresponda cada una de las horas de la jornada. Este incluso lo podemos subrayar, ¿no? No se pinta, pero bueno. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda, ojo, es para subrayarlo.
prolongación del tiempo extraordinario de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponde a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. ¿Sale? Eso quiere decir que es un 200% más. O sea, es tu salario más 2 veces este mismo. ¿Estamos? Hasta el día de hoy hemos llegado, digo, en los tiempos que sí pudiera ser el día jueves, ¿no? Si ustedes terminan su banco de preguntas o ya lo hacen de tarea y lo suben para el día jueves, vamos a seguir avanzando la ley, ¿sale? La Ley Federal del Trabajo. De hecho, esto es importante, ¿verdad? Por si no lo sabían o no lo conocían, los días obligatorios, ¿no? Aquí está. Bien, por el día de hoy hasta aquí hemos llegado. No sé si tengan alguna duda o pregunta, que me hagan saber. Si no es así, pues les deseo que sigan teniendo un excelente día. Hasta el día jueves, mediante. Que estén muy bien.